¿Consideras que Chile podría ser un país desarrollado? Chile lleva décadas siendo el mejor de la región y es exactamente eso mismo parte de lo que es el problema hoy. Chile tiene el PIB per cápita más alto de América Latina. Lo ha tenido durante décadas y sus instituciones funcionan, acceso al mar, cobre, litio. Una democracia que sobrevivió a la dictadura y a las crisis. En la región ese es un perfil en realidad bastante envidiable. Pero hay algo que en ese número no está, que ese per cápita es un promedio y es la suma de todo lo que produce el país y esto lo divide entre la población y los promedios en un país muy desigual no dice la verdad. Si el hombre más rico del país entra a una cancha de fútbol de barrio, el ingreso promedio de todos ahí de adentro sube millones, pero ningún jugador tiene más dinero que antes. Chile tiene exactamente ese problema. Luego se mira el ingreso mediano, lo que gana la persona en el punto exacto del medio de la distribución, del promedio, inflado por los que están muy arriba. La historia cambia completamente. El salario medio en Chile ronda entre los 500.000 mensual, alrededor de los $550, en realidad un poquito como 530, tanto más, 540 por ahí. La mitad de los trabajadores chilenos gana menos de eso, gana menos de $550 al mes, considerando que él vale otro monto. Y ese no es el número de un país desarrollado. Sin embargo, Chile se presenta al mundo y se presenta a sí mismo como si estuviera a punto de cruzar el umbral. No lo está. El perfil per cápita en Chile en el 2023 era $16.500 al año. El promedio de los países que integran la OCDE, al club al que Chile pertenece de 2010, supera los $40.000. Chile produce menos de la mitad de lo que producen en promedio los países con los que comparte membresía. Lo que produce se distribuye de una manera que la mayoría no lo ve, y eso no es un detalle, es la distancia entre el relato y la realidad. Y el problema no es que Chile no haya avanzado, avanzó, y el problema es que confundió ser el mejor de Latinoamérica con ser suficiente, y eso no es suficiente. Hoy podemos ver con otra forma el jaguar de Latinoamérica. ¿Qué tiene Chile? Chile posee un Estado que funciona, los trámites existen, los impuestos se recaudan, las leyes se aplican con una regularidad en que la región no está garantizada. Y eso no es poco. Tiene el desarrollo humano más alto de Latinoamérica, en la categoría de los organismos internacionales que llaman muy alto. Y eso significa que en términos de salud, educación e ingreso combinado, Chile está por delante de todos sus vecinos. Tiene una institucionalidad financiera estable, inflación históricamente más controlada que el promedio regional y reservas de materias primas que el mundo necesita. Cobre, litio y potencial energético enorme tanto en el norte como en el sur. Todo eso es real y todo eso importa. Y aún así, con todo, Chile no ha cruzado el umbral. La pregunta no es si Chile tiene los ingredientes, pues los tiene. La pregunta es por qué lleva décadas con los ingredientes sobre la mesa y el plato a medio ser. 3 frenos: educación, productividad y desigualdad. La educación es el mejor de la clase equivocada cada vez que se aplican pruebas internacionales que miden la comprensión lectora en matemática y ciencia de jóvenes de 15 años. Chile tiene una muy buena evaluación en América Latina y queda bajo el promedio del grupo de países desarrollados al que pertenece. Primero en la región, bajo el promedio del club al que dice pertenecer. La cobertura universitaria en Chile es bastante alta, una de las más altas del continente. Pero los relatos revelan algo incómodo. Chile tiene una de las correlaciones más débiles entre nivel educativo y productividad laboral de todo el grupo. ¿Por qué será? Se lee mucho, pero no se lleva a la realidad. La gente estudia y después no puede aplicar lo que estudia en trabajos que lo requieran, y eso no es un problema de los estudiantes, es un problema de un sistema que forma para un mercado que no crece o que no creció. Productividad, el freno invisible. El crecimiento de la productividad en Chile ha sido prácticamente cero desde comienzos de los años 2000. Y esto no es una opinión, es lo que muestran los datos macroeconómicos del país año tras año. En los 90 Chile creció porque acumuló capital y sumó trabajadores al mercado. Y eso funciona hasta que se agota, y se agotó. Los países que siguen creciendo después de ese punto lo hacen de otra manera, haciendo las mismas cosas de forma más eficiente o haciendo cosas que antes no podían hacer. Y eso se llama innovación.
Chile lleva más de 20 años sin encontrar cómo hacerlo a escala, desigualdad al freno que se disfraza de consecuencia. Aquí es donde el PIB per cápita del que hablamos al principio revela una trampa completa. Chile tiene un ingreso promedio de alrededor de $16.500 por persona al año, pero ese promedio incluye a los que ganan muchísimo y a los que ganan muy poco. Y en Chile la diferencia entre esos dos grupos es una de las más extremas del mundo con ese nivel de ingreso. La concentración de riqueza es tal que un 1% más rico acumula cerca de la cuarta parte de toda la riqueza del país. Mientras tanto, el salario base ronda en los $550 mensuales, por dar algún parámetro. Sobre todo que en Chile hay mucha pyme. Dicho de otra manera, el número que Chile le muestra al mundo no representa la vida de la mayoría de los chilenos, para que el mundo sepa. Hay quienes presentan esa desigualdad como un precio inevitable del crecimiento. En realidad no tiene relación con eso. La desigualdad extrema destruye el mercado interno. Si la mayoría gana poco, la mayoría consume poco. Y el país no puede crecer desde adentro. Destruye la movilidad social, el talento no sube porque el código postal importa más que la capacidad. Y destruye la confianza en las instituciones. La gente deja de creer en el sistema cuando el sistema funciona bien para una minoría. La desigualdad no es el precio del desarrollo, es exactamente lo que impide que el desarrollo llegue a la mayoría. Eso como de que dice determinada gente como que hay que levantarse más temprano, puede ser en determinados casos, pero uno, que no todos tienen la misma realidad espiritual. Dos, que yo creo que hay gente que nunca ha vivido en determinados lugares y de repente como que hay que ser bien porfiado, creo que para romper varias cosas. Igual la sociedad chilena es un poquito rígida en varios puntos. Como que funciona por estructuras que yo me he dado cuenta que existen solamente acá, por lo menos. Y en realidad ni siquiera acá existen como en la capital, porque en otras regiones no existen esas mismas cosas. Te trampas que no parecen trampas hasta que ya estás dentro. Hay países que avanzan y países que se estancan. La diferencia casi siempre no está en la suerte ni en los recursos, está en las trampas que no supieron ver a tiempo. Chile cayó en tres. La primera, la comodidad del recurso natural. Cuando tienes algo que el mundo quiere y paga bien por ello, la presión para innovar al parecer desaparece. ¿Para qué construir una industria tecnológica? Asumir los costos de sectores que al principio no son rentables, apostar por capacidades que tardan una década en madurar si el cobre paga las cuentas. Hay un fenómeno bien documentado en la economía que describe esto. Los países que dependen de un solo recurso natural tienden a no construir lo que viene después de él. No porque tener recursos sea mal, sino porque hace fácil no hacerlo. Chile explotó el cobre durante décadas, le fue bien. Mientras le iba bien, no construyó lo siguiente. Ahora el precio del cobre fluctúa. La demanda de materias primas es incierta a largo plazo y la pregunta de qué hace Chile cuando los recursos ya no alcanzan sigue sin respuesta sólida. Segunda trampa. Una élite con veto sobre el futuro. Chile tiene una de las concentraciones de poder económico más altas de la región. Un grupo pequeño de familias controla todos los sectores, comercio a gran escala, energía, banca, medios de comunicación. Y eso no es ilegal, pero tiene consecuencias que rara vez se nombran en voz alta. Cuando la misma élite que controla la economía también influye en la política y en los medios, los incentivos se alinean para mantener el sistema, no para transformarlo. Las reformas que amenazan la concentración enfrentan una resistencia desproporcionada y las innovaciones que redistribuyen poder avanzan más lento. Y el país se queda moviéndose dentro de los límites que esa concentración permite. No hay desarrollo sostenido en un país donde pocas familias tienen veto informal sobre el futuro. Tercera trampa, la política que no puede pensar en largo. Chile tiene periodos presidenciales de 4 años sin reelección inmediata y eso produce algo predecible. Los gobiernos gobiernan para los 4 años, no para los 40. La reforma educacional real tarda 20 años en mostrar resultados en el mercado laboral. La política industrial seria tarda una década en construir capacidad. La infraestructura de conocimiento tarda generaciones. Ninguno de esos proyectos entra cómodo en un ciclo electoral y lo que no entra en el ciclo electoral no se hace con la profundidad ni con la consistencia que requiere. No es que los políticos chilenos sean peores que de otros países, bueno, tampoco son mejores. Es que están operando en un sistema de incentivos que premia el corto plazo y castiga la visión larga.
y no se concatenan entre unos con otros. Los que sí cruzaron, Corea del Sur, Irlanda, Finlandia, lo que tienen en común. Hay países que estaban donde Chile está, o en condiciones peores, y cruzaron el umbral. Vale la pena mirarlos en serio de esta cuestión que va a ser todo normal. Corea del Sur, la decisión más radical. En 1960, Corea del Sur era uno de los países más pobres en Asia. Décadas después, su regreso por persona supera los $33.000 al año. Lo que Corea hizo no fue imagen de un modelo que se pueda copiar sin contexto. Fue una apuesta deliberada y sostenida durante décadas. Inversión intensa en educación con foco en ciencia aplicada. Aplicada. Una política industrial explícita donde el Estado decidió en qué sectores quería ser competitivo y apoyó con ese objetivo el financiamiento, exigencia de resultados y empresas obligadas a competir globalmente en lugar de protegerse en el mercado doméstico. No fue el mercado solo, no fue el Estado solo. Fue una decisión del país sostenida durante generaciones con la consistencia suficiente para dar fruto. Se sostiene. Irlanda. Apostar por lo que viene, no por lo que ya tienes. En los años 80, Irlanda era uno de los países más pobres de Europa Occidental. Emigración masiva, deuda alta, perspectiva acotada y hoy tiene uno de los ingresos por persona más altos de la Unión Europea. La transformación no vino de sus recursos naturales, Irlanda tiene pocos. Vino de una apuesta deliberada. Atraer industria de alto valor, construyendo simultáneamente la capacidad humana que esa industria necesitaba. No fue solo política tributaria favorable, fue formación universitaria de calidad, pensada para conectar con la economía global. Finlandia. Decidir que el recurso eres tú. Finlandia llegó a un punto en que decidió que su recurso más importante no era la madera, era la gente. Reformó su sistema educativo desde la raíz, menos horas de clases y más profundidad. Docentes con formación de posgrado y sueldos que lo reflejan, sin prueba estandarizada hasta los 16 años. Hoy tiene una economía que vive del conocimiento, no de las materias primas. En los tres casos hay un elemento común. Alguien decidió que lo que había no era suficiente. Tuvo la consistencia de sostener esa decisión durante el tiempo que toma dar frutos, que nunca es el tiempo de un solo gobierno. Lo que se necesita no son recetas, condiciones sin las cuales ningún plan va a funcionar o materializarse. No voy a decirle a qué reforma específicamente necesita Chile. Eso lo saben o deberían saber quienes están supuestamente en el mandato, los datos sectoriales y el tiempo para ejecutarlo. En realidad debería el mismo país de alguna forma entender qué es lo que necesita. Debería. Si es que la democracia existiera. Lo que sí puedo decir es que hay condiciones en las cuales ninguna reforma alcanza y Chile todavía no las tiene todas. Educación que forma para pensar, no solo para obedecer. Se trata de más universidades, no se trata de más universidades ni más años de estudio, en realidad. Se trata de cambiar lo que se enseña y cómo se enseña en la sala de la práctica y en el vínculo con los problemas reales que el país necesita resolver. Se trata de pagar a los profesores como si su trabajo fuera decisivo para el futuro del país, porque lo es. Diversificación productiva con decisión política. El mercado no solo va a diversificar la economía chilena, no lo ha hecho en 30 años. Y no hay razón para creer que lo hará en los próximos 30. Los países que diversificaron lo hicieron con el Estado tomando posiciones explícitas, apoyando sectores estratégicos, invirtiendo en investigación y desarrollo, usando compras públicas para generar capacidad local, exigiendo resultados a cambio del apoyo. No estatizando, apostando con criterio y horizonte largo. Instituciones que redistribuyen el poder. Instituciones que redistribuyen el poder, no solo ingresos. La desigualdad de ingresos se puede atacar con impuestos y transferencias. En realidad no necesariamente, porque de alguna forma tiene que generar caja. ¿Cómo genera caja? Deberían haber más empresas del Estado que sean rentables. Chile lo ha intentado con resultados parciales, pero la desigualdad de poder, quien decide, quien tiene la voz, quien puede competir en igualdad de condiciones, requiere algo más profundo, requiere que las instituciones que regulan la competencia funcionen de verdad, que los medios no dependan de los mismos grupos que controlan la economía, que el sistema político no le deba demasiado a quienes lo financian.
Si ellos también, los políticos buscan hacer carrera y buscan el respaldarse. Y en realidad eso no es utopía, es lo que los países desarrollados construyeron a lo largo del siglo pasado, lo que Chile aún todavía no ha terminado de construir en el actual. Un acuerdo sobre el horizonte que esté por encima del ciclo electoral. Chile necesita una conversación que trascienda los 4 años, donde quiere estar en 2050, con qué economía, con qué industria, con qué nivel de vida para la mayoría. Y eso requiere que los actores políticos, económicos y sociales sean capaces de acordar algo que no beneficia a todos en el corto plazo, pero sí beneficia al país en el largo. Y en realidad es lo más difícil, pero necesario. Chile no es un país desarrollado y eso no es un insulto, podría ser quizá un análisis. Los diagnósticos sirven para algo, para tomar decisiones distintas a lo que nos trajeron hasta acá. Chile tiene lo que ningún plan puede crear, desde ser instituciones que funcionan, recursos naturales, acceso al mar. Tiene la corriente de Humboldt, que le da una riqueza increíble a este país. Una democracia que sobrevivió y la mayor parte del mundo, ese es el punto de partida excepcional. Lo que falta no es misterioso, no requiere genio ni suerte, requiere una decisión colectiva de ser algo distinto a lo que ha sido. No el jaguar de América Latina, ese cuento, o los ingleses de América Latina. Chile no tiene que ser inglés, Chile tiene que ser Chile. Tiene que cumplir la misión espiritual que tiene en el mundo. Por algo está el país, por algo existe este país, porque tiene una misión. Algo más sólido, un país que invierte en su gente de verdad, que deja de depender solo de lo que saca de la tierra, que construye instituciones capaces de distribuir el poder y no solo el dinero. Y eso no va a pasar solo, no pasa con un gobierno, no pasa con buenas intenciones. Pasa cuando suficientes personas dejan de conformarse con somos el mejor país de la región y empiezan a preguntar, ¿por qué no podemos ser algo más? ¿Por qué desde nosotros mismos no podemos superar a nosotros mismos? La pregunta no es si Chile puede desarrollarse, tiene más condiciones de base que muchos países que ya lo lograron. La pregunta es si Chile quiere hacerlo con seriedad, con profesionalismo, con consistencia, con honestidad, que sí se requiere. Ese es el único dato que todavía no tenemos y lo vamos a ver por lo que haga, no por lo que diga. Como en todos lados, por los resultados. Si este episodio lo hizo pensar, compártanlo. Porque hay algo peor que no saber por qué un país no avanza. Saberlo y seguir actuando como si no importara. En realidad también va como de la mano de esto de que hay personas que están cómodas y quizás ha hecho siempre lo mismo. Y como que también hay otras personas como que no visualizan otra forma de crear otra realidad. Y también hay otros que frenan ese crecimiento. Eso hay que no sirve. Y bueno, si usted pudiera hacer que este país fuera mejor, partiendo de hoy, y eso extrapolándolo a 1 año, a 3 años, a 5 años, a 10, ¿qué harías? ¿Qué dejarías de hacer?